Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una convención es un acuerdo importante que un grupo de países o instituciones establecen sobre un tema o sobre un asunto. Preámbulo. Los países que forman parte de la convención recuerdan que los principios de la Carta de las Naciones Unidas reconocen que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades. Reconocen que es necesario garantizar que las personas con discapacidad disfruten de los derechos humanos y las libertades sin discriminación alguna. Reconocen que la discapacidad es el resultado de la relación entre la persona con deficiencia y las barreras que impiden que participe en la sociedad como los demás. Reconocen que la discriminación contra cualquier persona por causa de su discapacidad constituye una acción contra la dignidad y el valor del ser humano. Igualmente, los países reconocen que la independencia individual es muy importante para las personas con discapacidad. Reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad se exponen a mayores riesgos de abuso, abandono o malos tratos que los hombres y los niños con discapacidad. Reconocen que la mayoría de las personas con discapacidad viven en la pobreza. Reconocen que es importante que las personas con discapacidad tengan acceso a la salud y que disfruten de todos los derechos y libertades fundamentales. Protegerán a las familias con personas con discapacidad. Esta protección ayudará a que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos que las demás personas. Por todo esto, los países creen que esta convención protegerá los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Contribuirá a reducir la desventaja social de las personas con discapacidad. Promoverá la participación de las personas con discapacidad en la vida civil, política, económica, social y cultural de todos los países, tanto los que están en desarrollo como los desarrollados. Artículo 1. Propósito. Las personas con discapacidad son personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo del tiempo. La Convención quiere que estas personas a. disfruten de todos los derechos humanos y de todas las libertades. b. sean respetadas por todos como cualquier otra persona.
La Convención quiere eliminar las barreras que impiden la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. ¿Qué es una barrera? Una barrera es algo que impide a una persona realizar una tarea o conseguir algo. Por ejemplo, una escalera es una barrera para las personas que no pueden andar. Otro ejemplo, un informativo en televisión sin que se transmita en lengua de señas es una barrera para las personas que no pueden oír. Los semáforos que no emiten sonido, que avisan a los peatones para cruzar la calle, son una barrera para las personas que no pueden ver. Las leyes escritas en un lenguaje jurídico complejo son barreras para las personas que tienen dificultades para leer y comprender. Artículo 2. Definiciones. Para que la Convención consiga su propósito, es necesario entender correctamente las siguientes ideas. Lenguaje. Todos nos comunicamos con el lenguaje. El lenguaje se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, hablando o haciendo señas con las manos. Formas de comunicación. Hablar es una forma de comunicación. El lenguaje de signos es una forma de comunicación. Escribir también es una forma de comunicación. El braille es un sistema de escritura y lectura con el tacto de los dedos. Las personas que no pueden ver reconocen los signos y este también es una forma de comunicación. Lenguaje accesible. Para comunicarse es necesario utilizar un lenguaje que todos comprendamos. Sin embargo, algunas personas tienen dificultad para entender los textos escritos. Estas personas necesitan que los textos sean sencillos y fáciles. Discriminación por motivos de discapacidad. Las personas con discapacidad sufren discriminación por motivos de discapacidad. Si se les impide disfrutar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a causa de su discapacidad. Para evitar este tipo de discriminación, a veces será necesario adaptar las cosas a las distintas capacidades de las personas. Diseño universal. Los productos que pueden ser usados por todas las personas son productos de diseño universal. El diseño universal debe aplicarse a todo lo que consuman o utilicen las personas, incluidas las personas con discapacidad. Artículo 3. Principios generales.